La Arquidiócesis de Yucatán evangelizará a las comunidades mayablantes en su propio idioma por medio de una de las celebraciones más importantes. Más de 5 años después de realizar la procesión al Cristo de Citilpech en Izamal, la parroquia de la comisaría decidió hacer el rosario en maya debido a que los feligreses del lugar no entendían por completo el español. En primer lugar, es lo que Jesús hace. Jesús se encarna, toma nuestra naturaleza humana para llevar a cabo nuestra redención, nuestra salvación. La agrupación Amigos por un Evangelio Interculturado elaboró el material que se usará en la ceremonia. Creo que esta es una experiencia primera, una experiencia que se va a realizar en el Citilpech, pero que después veríamos los resultados después de evaluar cómo funciona este rosario en maya, con cantos, con reflexiones en maya y en español también, cómo se podría multiplicar en otros momentos en la vida de la diócesis. La procesión del Cristo de Citilpech es una de las más importantes y llamativas en Yucatán. Por ello, la agrupación organizadora, con apoyo de la comunidad y la arquidiócesis, decidieron iniciar el Evangelio interculturado en ese lugar. La bajada del Cristo de Citilpech se realizará el 17 de octubre a partir de las 4 de la tarde. Con imágenes de Jorge Quimé, información de César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 8 de la noche, con Lenny Magaña y Carlos Rodríguez.